Estamos en este momento en Calarcá con Carlos Alberto Mora Buitrago, licenciado en Filosofía y especialización en Historia y Ciencias Políticas. Fue profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional. Vamos a hablar hoy de la génesis del Quindío, que nace fundamentalmente en Antioquia. Y de esta manera, entonces, haremos un recorrido a través de estas historias de cómo llegaron a esta región del Quindío los fundadores. Sí, lo primero que debemos decir, Roberto, sí, es que Antioquia, en un principio, fue esencialmente mestiza, porque los primeros pobladores del territorio, que era tan aislado de toda Nueva Granada, era una población mínima, muy poca gente, eran hombres jóvenes que llegaron con los primeros conquistadores del territorio, descubridores del territorio y fundadores de primeras poblaciones, que se mezclaron con mujeres indígenas. No venían mujeres blancas al principio, y entonces los primeros antioqueños fueron mezcla de grupos de indígenas con hombres blancos jóvenes. Sí, entonces los primeros antioqueños son esencialmente mestizos. Y la demografía es muy baja, porque todo el mundo se dedicó a la minería, a la búsqueda de oro, y se descuidó totalmente la agricultura, la ganadería, la producción de alimentos, la demografía bajísima, el hombre se iba y regresaba a los 8 días. Además, la población indígena desaparece casi en su totalidad, especialmente por las enfermedades traídas por los europeos. Cualquier enfermedad era gravísima, una gripa, la enfermedad que hoy es inofensiva, era matadora. Entonces desaparece una gran cantidad de población indígena. Recuerden que ya había desaparecido las grandes culturas que habían florecido muchísimo antes. Y lo que existía, lo que encontraron los españoles en territorio antioqueño caldense, de todo el antiguo Caldas, fue indígenas de tipo caribe, recién llegados. Llegaron un poco antes que los españoles, por ahí un siglo antes o menos. Invadieron todo el territorio. El origen de los pueblos eran de lengua caribe. Es del norte del Brasil, donde pasaron a las costas venezolanas, a las Guayanas, y de ahí a las islas del Caribe, y de las islas del Caribe a la costa atlántica colombiana, invaden toda la zona y penetran hacia el interior por el río Magdalena y Cauca y destruyen las culturas anteriores, que pudieron ser superiores, eso no se sabe. Ahora, después aclaramos que hubo culturas más importantes que las encontradas por los españoles, pero todos los pueblos que estaban en Antioquia, la costa atlántica, todo el Valle del Magdalena, toda esa zona de Santander cálida, de Cundinamarca, zonas templadas y cálidas, Huila, Tolima, estaban invadidas por pueblos de tipo caribe, el llamado macrogrupo Pijao, que lo confunden tanto. El término Pijao es un macrogrupo, según los cálculos que hacía con el doctor Manuel Lucena Zamoral, que fue mi profesor y mi jefe en la Javeriana, nos dimos cuenta que clasificamos 62 grupos, incluyendo todos estos territorios, Santander, Boyacá, Cundinamarca, las partes cálidas, todas esas partes cálidas de Cundinamarca, del Tolima, del Huila, la zona cordillerana del Quindío. Entonces todos los pueblos eran de tipo caribe, eran cacicazgos de cultura elemental, muy guerreros, pero se sabe que practicaban el canibalismo, sumamente guerreros, más de tipo oceánico que mongoloide, y eran 62 grupos. El macrogrupo Pijao, 62 grupos, no olvide. Y
ahí viene lo que dice Jaime Lopera. Los quindos, por ejemplo, pudieron ser grupos de collaimas y natagaimas que pasaban al Quindío, donde en 1600 y pico se entregó esa zona de lo que es hoy el Quindío, que es muy pequeña, a los hermanos Palomino. Se les concedió una cantidad de tierra en Buga, Toro, y esta parte que no tenía ningún valor en puras selvas. Y a este territorio pasaban del Tolima los collaimas, los natagaimas y otros pueblos del Tolima. Y entre esos podían estar los famosos quindos de que nos habla Miguel Ángel y Jaime Lopera. Y también también están los Quimbaya. Y esos estaban, y la región más desarrollada del grupo de tipo Caribe era lo que es hoy el municipio de Pereira, Finlandia, Quimbaya, Alcalá y Ulloa. Porque en esa parte se desarrolló la cultura más importante de tipo Caribe que encontraron los españoles en la zona. Era la más avanzada. Era la más avanzada por la cerámica, las piezas de orfebrería. Posiblemente en esa zona existió siglos antes, muchos siglos antes, una cultura importantísima, que es la de los famosos orfebres o quimbayas. Ahí viene la confusión. Esta zona fue muy guaqueada en el siglo XIX por nuestros abuelos antioqueños cuando colonizaron el Quindío y destruyeron la estratigrafía. Entonces todo lo que existe es producto de la guaquería, que está en museos y está revuelto lo etnohistórico con lo arqueológico. Entonces eso le presta confusiones, unas piezas bellísimas que se podrían clasificar en el periodo clásico, pero no se clasifican en el periodo clásico porque no hay núcleos urbanos en piedra, como si hay en México y en Perú. Entonces, pero la calidad de la orfebrería, la técnica del trabajo del oro, es de un pueblo clásico, como lo mejor de México o Perú. Sin embargo, no se clasifica. Y vemos que en un área que no es muy grande, del Golfo de Urabá a el macizo colombiano, son 500 y pico de kilómetros lineales, se desarrolló lo más importante de arqueología en Colombia, la parte occidental. En esa zona hay unas 7 culturas, 7 estilos muy definidos, a pesar de estar tan cerca. Sí, porque mire, la más importante sí fue lo quimbaya, pero mire que no tiene nada que ver con lo que encontraron los españoles. Esos acababan de llegar, pero mucho antes existió culturas más importantes, ¿sí? Y lo más importante tuvo que ser en esa parte que les dije de Pereira, de Finlandia, Quimbaya. Bueno, ya hablamos entonces Sí. y lo retomamos en otra charla sobre el pasado arqueológico. Pero digamos una cosa, sí, pero las otras culturas que tienen relación con lo quimbaya y que eso nunca se habla, es Calima, que el estilo es distinto, es que el quimbaya es elegantísimo, sobrio, se parece al clásico griego, sin recargos, perfecto. El Calima sabe las técnicas del oro, pero es recargado, como se puede comparar con el barroco del siglo XVIII. Malagana, recién descubierta. San Agustín, otro misterio. San Agustín se puede clasificar en el clásico, pero no hay ciudadelas en piedra. Entonces, ¿de dónde salió San Agustín? Sinú, la Sinú, en la costa atlántica de Córdoba. ¿Cuál otra? El grupo Tolima, antes de que llegaran los famosos caribes, existió una cultura Tolima muy estilizada. Entonces son como 7 culturas, ¿sí ves? ¿Cuál falta, no? Tolima, pues allí tendríamos que hablar también de... Tierra adentro. Sí. Tierra adentro. Y también tendríamos que hablar con respecto al Quindío de
el famoso tesoro Quimbaya. Bueno, respecto al tesoro Quimbaya, seamos sinceros, se sabe muy poco, porque casi todo ha sido producto de la guaquería. Entonces se halló la estratigrafía. Entonces, hablar de fechas es atrevido porque no se han hecho estudios arqueológicos serios. No existe en Colombia realmente, hasta ahora, no existían facultades de arqueología. Existían facultades de antropología y muchos antropólogos se dedicaron a la arqueología por encima. El caso de Álvaro Chávez, de Duque Gómez y de algunos extranjeros. Pero casi todo es producto de la guaquería, entonces todo eso está mezclado. Lo más serio que yo veo hasta ahora es los estudios que ha hecho Clemencia Plazas, que fue directora del Museo de Oro del Banco de la República, y en esos 8 años que estuvo Clemencia en el museo, logró clasificar piezas de cerámica y de orfebrería según su forma y su estilo. Entonces, lo más serio es eso. Hoy, en el área donde está haciendo este aeropuerto de Palestina, sí, ahí está señora Herrera, que también es muy seria. Leonor Herrera. Están haciendo Leonor Herrera y está haciendo estudios serios. Y hay estudiantes jóvenes de arqueología que están tratando, es una materia muy árida porque es de fragmentos y pedacitos y profundidades. La única facultad de arqueología que hoy existe en Colombia es la del Externado de Colombia, sí, que está apenas empezando. Entonces, de eso no está claro exactamente cuándo es que existió realmente la llamada cultura clásica que dice Luis Duque Gómez y otros, porque el Museo de América de la Complutense en Madrid está en las mismas. Hay una serie de piezas bellísimas, pero no se sabe nada. Se sabe nada de el eso. libro más famoso que ha salido es el de Ana Verde, que simplemente muestra cómo llegó ese museo allá, cómo lo aprecia. Lo cuidaron cuando la Guerra Civil Española estuvo a punto de perderse, lo mandaron a Barcelona, después a Suiza, a bancos, y lo empacaron con obras famosas de Murillo y de todos estos, la Guerra Civil a perder, y se salvó, pero no saben nada de lo que dice Ana Verde. Muy bello el libro, pero el origen, sí, está todo por hacer. Sí. Es trabajo de la arqueología. Entonces lo que digan es Grupo Caribe, lo que encontraron allá, de cultura muy elemental, que lo importante existió como 300 años antes o 400. Bueno, retomaremos entonces este tema de la arqueología en otra charla, y entonces ahora regresemos a Antioquia, siglos XVII y XVIII. Estamos en esas. Dijimos que la primera Antioquia es esencialmente mestiza. Sí, india, mujer india, con hombre blanco joven. Eran estos hombres que venían con Belalcázar, con Pizarro, con todo. Que entraron por Cartagena y por el Perú. Y después de fundado Cartago, donde está hoy Pereira, y Santa Fe de Antioquia, Cáceres, Zaragoza. Entonces se mezclaron con mujeres indígenas, pero la población era muy poca, la demografía bajísima, la desnutrición grandísima, porque no producían alimentos. Todo era oro, buscar oro para enriquecerse rápido. Muchos querían regresar a España, otros quedarse. Pero la mortalidad infantil era altísima por desnutrición. La desaparición de la población indígena fue horrible por enfermedades traídas por los europeos. El centro de la región fue Santa Fe de Antioquia. Sí, ahí se establecieron los primeros y ahí están los Adanes y las Evas de Antioquia. Un personaje digno que averigüen, Bartolomé Sánchez de Torreblanca,
es como el Adán de Antioquia, con la esposa de doña Señora de Carvajal, doña Mencia de Carvajal. Y Bartolomé tuvo hijos con mujeres indígenas. Y de ahí salieron las primeras familias, sí, con indígenas de la región de Antioquia. Esta población no creció mucho, era muy débil. Se empezaron a introducir negros de contrabando. Y esto debe quedar muy claro, la mayoría de la población negra esclava que entra a Antioquia entró por el río Atrato, no por Cartagena, que salían muy costosos y tenían que pagarlos. Se entraron por el río Atrato al Chocó, al Golfo de Urabá, y los utilizaban en las minas del Chocó. Y otros los llevaron al Valle del Cauca, a las haciendas del valle. Y de ahí sale la población, por eso los apellidos de esta región, del Chocó, de toda la costa pacífica colombiana y muchos del Valle del Cauca, son los mismos apellidos de la aristocracia payanesa y caleña. Como Mosquera, por ejemplo. Sí, acuérdense de Mosquera, todos esos apellidos son jailosos de Popayán, de los... Y en Antioquia no funcionó la esclavitud. Era mucho más fácil la mano asalariada libre. Al indígena se le tiraba durísimo, no importaba. Mientras al negro había que cuidarlo porque costaba. Entonces hubo esclavistas en Antioquia. El famoso Pedro Martín de Mora fue el más malo. Sí, en Yarumal. Uy, ese fue cruel con los esclavos. Y otros. Pero sí hubo esclavismo. Pero se resultó que los negros quedaron libres y se mezclaron con blancos, no con mestizos. Entonces ya hay mulatos. La población, y hoy la población antioqueña del norte, de esa parte, ves que es mezcla de negro con blanco de indio. Sí, es distinta a la que está al sur y el centro. Entonces, esa primera población es mezclada y muy pobre, muy aislada. Era la provincia más alejada y el que llegaba ya no quería volver a salir. Era tan complicado atravesar esas montañas y llegar a Nare o a Honda, era imposible. Ya va pasando el tiempo y predomina Santa Fe de Antioquia como el centro de la región. Pero ya al iniciarse el siglo XVIII, aún finales del XVII, empiezan a llegar españoles. Lo curioso es por qué tantos apellidos de origen vasco. Sí, aparecen cantidad de apellidos de origen vasco, pero si nos ponemos a analizar, no es que hayan llegado propiamente de las tres provincias vascas, que son Vizcaya, donde la capital es Bilbao, Guipúzcoa, donde es San Sebastián, y Álava, donde es Vitoria. Son tres provincias del País Vasco, sino que ya gente de esa región que permaneció aislada mucho tiempo y se parece mucho al antioqueño actual y al caldense, había salido de la zona a otras partes de España. Ya habían pasado a Castilla, a Asturias, a Castilla-La Mancha, Andalucía, y se habían regado por todo el país, porque antes eran muy independientes. Era una llanura ya aislada, el límite es con Francia, con Gascuña, y permanecían aislados. Esos primitivos europeos. Parece que ahí se pasó el hombre de Cromañón al Homo sapiens. Entonces llegaron muchos apellidos vascos, Echeverri, Chavarría,
una cantidad, Uribe, todos los apellidos, va uno a la zona vasca y encuentra ya las tías igualitas, hablan igualito, el señor fuerte, machote, así como el paisa nuestro. Entonces se siente uno, hasta el paisaje se parece. Y estos antioqueños que llegaron de origen vasco, ¿por qué salieron fundamentalmente? Eso es lo que nos preguntamos. Sí. No eran solo vascos, también de otras regiones de España, pero ya era gente acomodada, porque un viaje a América por el sistema de flotas, que salían 2 al año, era sumamente complicado, porque, por ejemplo, vivía usted en Asturias o en Cantabria, en Santander o en Galicia, y tenía que venir a Sevilla, porque solo podían salir barcos de Sevilla, donde estaba la Casa de la Contratación. Y se controlaba todo lo que salía y lo que entraba, el catálogo de pasajeros de Indias. Entonces, tenían que viajar a Sevilla, quedarse un tiempo en Sevilla, sostenerse allá, hotel, comida, preparar el homenaje, todo lo que iban a llevar el viaje. Venían muchos a quedarse. Casi siempre eran segundones. Aclaro lo que eran segundones. En España la tierra estaba muy acaparada. La nobleza tenía casi todos los territorios y en cada territorio pues era una relación muy medieval, todavía no medieval, donde los campesinos dependían del dueño de la tierra. Sí, como en la Edad Media casi. O existía la mesta, el ganado que viajaba por las praderas. Entonces siempre cuando moría un noble, un duque, un marqués, un conde, heredaba la tierra y el poder el hermano mayor. Entonces los hermanos menores pasaban a depender del hermano mayor. Entonces la única manera de sobresalir era dedicándose a la vida militar, a la vida religiosa, a los puestos públicos, a ser un escribano o a la guerra. Entonces quedaba dependiendo. Al descubrirse América, encuentran tierras en abundancia, mano de obra indígena y negra. Entonces se convertían en grandes señores. Entonces muchos tuvieron la idea de venir a América a buscar nuevos territorios que eran abundantes para subir de posición social y ser grandes señores. Les llamaba mucho la atención Tunja en Colombia, en Nueva Granada, porque era una cosa muy parecida a España, el clima, las construcciones de Tunja fueron famosas. Era más importante Tunja que Santa Fe. Santa Fe llegaban burócratas de paso, mientras a Tunja llegaba gente segundones a establecerse y formar una aristocracia. Sí, a Popayán también, pero especialmente a Tunja, por el clima. Al llegar a Antioquia, unos cogen para Tunja y para Santander. Ajá. Y lo más urbano fue Santander. Allá florecieron todas esas villas y fueron villas comerciales de mucho movimiento y se establecieron españoles en todas esas poblaciones. Pero en Antioquia seguía la misma escasez de población. Entonces un grupo decidió subir las cordilleras y es cuando entra en decadencia todos los centros mineros. Cáceres, Zaragoza, Remedios, que lo trasladaron como a 5 sitios a Remedios. Y Santa Fe de Antioquia, la capital, también entró en decadencia. Y no se habían utilizado las mejores tierras de Antioquia, lo más fértil, que era
el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás, que es donde está Río Negro, y de Marinilla. Y las tierras que pertenecen a Cundinamarca, cerca a Mariquita allá, donde está Sonsón, La Unión, Abejorral. Entonces, la gente de Santa Fe de Antioquia comienza a trasladarse a estas zonas ya templadas y frías, con climas magníficos y suelos buenos, aptos para la agricultura, y aquí empiezan a llegar estos nuevos españoles, que no quedan, que mucho vasco, pero no solo vascos. Llegan familias segundonas importantes, se establece y se va formando como una aristocracia montañera. Sí, eran de esos montañeros pinchados. Entonces se burlaban que con vestidos muy viejos, pasados de moda, hablaban de abolengos y de antepasados, pero se ubican especialmente en el caso de Marinilla. Era una sociedad blanca, y ahí salen 18 familias, 18 apellidos que se mezclan. Entonces era un lío. El cabildo no podían haber parientes cercanos y todos eran primos. Eso eran la mezcla de duques con Giraldos, con Orozcos, con Ramírez de Coy, con García de Heredia. Se mezcla. Entonces aquí empieza a producirse alimentos, se desarrolla, se traslada Santiago de Arma, que era un centro minero en Caldas, muy rico, a Río Negro, que no era importante, y se forma Santiago de Río Negro. Todo el material, los adornos de la iglesia, los documentos, los archivos, todo fue llevado a Río Negro, y Santiago de Arma entra en decadencia total. Solo quedaron los antioqueños, ya después de haber fundado Sonsón, donde estaba Cornelio Marín, Ignacio Buitrago y otros personajes que van después a fundar otros pueblos. El caso de Cornelio Marín es interesantísimo. No me había dado cuenta que es casi más importante que don Fermín López Buitrago, porque Cornelio Marín no se negó a entregar lo que quedaba de Santiago de Arma con un grupo de colonos, y le ordenaron abandonar la región y trasladar la gente a Guadas, pero él se rebeló y tomó posesión de territorios que pertenecían a la recién fundada Salamina, y se fundó Pácora. Carlos, con la llegada de Cornelio Marín y de los otros entre fundadores y primeros colonos, entonces ya podemos hablar de lo que se ha conocido como la colonización antioqueña en forma.